Tu último artículo trata sobre lo que está ocurriendo, porque básicamente el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos depende totalmente, en mi opinión, de la situación en Líbano, de lo que pasa entre Israel y Líbano. Como se destacó, tuvimos al ministro de Asuntos Exteriores iraní hablando de esto, y también al presidente del Parlamento iraní. Ambos fueron muy firmes en su postura respecto a Líbano. Y aquí está tu último texto, en el que planteas si Líbano puede separarse de Irán. Creo que la pregunta es, ¿cuál es la importancia de tu última declaración? Tu último artículo, que dijiste que publicaste hoy, trata sobre la situación en la que Donald Trump, de alguna manera, siente que puede hacer que Siria entre en juego. Él dice que Israel debería ceder un poco y que quizás se abra un nuevo frente desde el norte del Líbano contra Hezbollah. Pero todo el concepto de Siria y la caída de Bashar al-Assad tiene que ver básicamente con desconectar a Irán de Hezbollah, algo que, por lo que hemos visto, no ha ocurrido hasta ahora. ¿Cómo ves la situación actual con el memorando de entendimiento y la forma en que Donald Trump habla de que Israel debería ceder un poco, no retirarse del Líbano, sino simplemente ceder, y de que Siria entre en escena? Has hecho demasiadas preguntas en una sola frase y haría falta todo un día para explicarlas, pero intentaré ser lo más breve posible. A ver, empecemos por Siria. En Siria, Irán apoyó al presidente Bashar al-Assad a petición del gobierno de Damasco. No entró en Siria simplemente porque quisiera participar en la guerra. Ahora bien, los aliados a veces pueden ser enemigos, según el escenario del conflicto. Y aquí me refiero a Turquía y Rusia. Cuando Rusia empezó a involucrarse en Siria, su intervención fue contra los yihadistas, pero no necesariamente a favor de Bashar al-Assad. Por tanto, Irán tenía un objetivo distinto: responder a la petición del gobierno sirio de apoyar al régimen frente a los yihadistas, pero también frente a los estadounidenses y los israelíes que actuaban en territorio sirio. Sin embargo, para Irán era algo muy importante, porque representaba una conexión directa con Hezbollah. Hezbollah e Irán tienen una relación orgánica. No son simples aliados, y desde luego no encajan en la definición que se usa en Occidente y en el mundo académico, por desgracia, de que Hezbollah es un grupo títere. Y no basta con decirlo, hay que demostrarlo. En primer lugar, Irán fue a la guerra en nombre de su aliado, el Líbano, y en particular de Hezbollah. No ocurrió al revés, no fue al contrario. Hezbollah no fue a la guerra en nombre de Irán. No intervino para apoyar a Irán, sino para imponer una nueva regla de enfrentamiento en el Líbano que Israel había violado. Pero Hezbollah estuvo implicado en Siria durante muchos años, luchando contra los yihadistas, entre ellos el actual presidente, Ahmed al-Sharaf, que llegó a Siria después de ser liberado por los estadounidenses de prisión, porque había estado con el ISIS. En aquel momento, el líder del ISIS, el emir Abu Bakr al-Baghdadi, lo envió a Siria como su representante en el Levante, y cuando ganó poder, decidió actuar por su cuenta y jurar lealtad al líder de Al-Qaeda, el Sheikh al-Zawahiri. Fue en ese momento cuando ocurrió la lucha entre Al-Qaeda e ISIS. Pero de nuevo, Ahmad Sharif fue a Turquía y luego se convirtió en un aliado muy cercano de Turquía. Este contexto es importante para responder a tu pregunta. Entonces, ¿irá Siria al Líbano y atacará a Hezbollah? Desde luego que no, por muchas razones. Primero, los yihadistas, los antiguos yihadistas que ahora controlan el gobierno, ya han probado lo que significa enfrentarse a Hezbollah y cómo fueron derrotados. Los yihadistas lograron vencer al ejército sirio, que se negó a luchar en los días en que Bashar al-Assad había caído, y porque la conspiración era mucho más grande que él.
En segundo lugar, porque Turquía escuchó varias veces a Benjamín Netanyahu decir que cuando terminen con los chiíes, empezarán contra los suníes, y mencionó a Turquía y a Qatar. Es imposible que Turquía, que es aliada de Irán en muchos aspectos, aunque no de Bashar al-Assad, acepte la derrota de Hezbollah, que lucha contra Israel por ideología y por la liberación del territorio libanés ocupado, y permita que Israel, aliado de Turquía, vaya a derrotar a Hezbollah. Eso es imposible. Pero supongamos que la respuesta fuera que sí, y entonces se abriría el camino para que los israelíes fueran contra Turquía. Por eso es imposible que el presidente al-Sharaf actúe militarmente contra Hezbollah. En segundo lugar, no se trata de un favor que nadie vaya a hacerle a Israel ni a Estados Unidos. El presidente Sharaf le dijo al primer ministro libanés, Nawaf Salam, no hables con los israelíes ni repitas nuestro error, porque ellos no quieren un acuerdo. Él intentó alcanzar un acuerdo con Israel, pero Israel se negó, porque cualquier acuerdo implicaría la devolución de los altos del Golán, de Quneitra y de toda la zona de Siria ocupada por los israelíes. Así que hay muchas razones por las que es más bien una fantasía o un presidente Donald Trump que en realidad no conoce bien la dinámica geopolítica de esa parte del mundo. Pero cuando hablamos del Líbano hoy, sabemos que para Israel, ellos realmente sintieron que el asesinato de Sayed Hassan Nasrallah, junto con el de los líderes iraníes, luego la caída de Bashar al-Assad, y después esta especie de ilusión, este intento de cambio de régimen que Estados Unidos ha llevado a cabo en Siria y en Venezuela, que todo eso podría desembocar en una nueva ecuación contra Irán. Pero eso ha fracasado por completo hasta ahora. Ahora bien, ¿tú crees que la forma en que Israel ve hoy a Hezbollah es realista o simplemente mantienen ese tipo de retórica? Porque cuando se trata de Israel, en mi opinión, estamos muy ciegos respecto a lo que pasa por la mente de los israelíes en relación con Irán, en relación con la región. Porque al final, todo gira en torno a la ocupación, a apoderarse de tierras, a la muerte y a la destrucción. Por eso no ves al ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Nadie lo conoce. Todo gira en torno, ya sabes, al jefe del ejército, al Ministerio de Defensa israelí. Todo va por ahí. ¿Qué sabemos hoy sobre su comprensión de Hezbollah y sobre las capacidades de Hezbollah, teniendo en cuenta que están combatiendo contra ellos y viendo cómo Hezbollah, incluso después del asesinato, después de todos esos ataques en el sur del Líbano, está respondiendo con drones, con cohetes, con emboscadas? Y las bajas que están sufriendo en el sur del Líbano forman parte de su cálculo. Tuvimos al embajador israelí ante la ONU diciendo que esos drones se están convirtiendo en un problema estratégico para Israel. ¿Cuál es tu interpretación de eso y de cómo ve Israel al Líbano? Abordas un tema que yo he estudiado durante 35 años, tanto como académico como periodista. Hezbollah está muy mal entendida por todos los actores, incluido Israel. En general, comprenden el aspecto militar, y ahora lo explicaré. Durante la guerra, Benjamín Netanyahu, después del ataque con buscapersonas y del asesinato de los líderes de Hezbollah, dijo que había recibido un informe de los servicios de inteligencia de 80 páginas y que leyó cada una de ellas para entender que Hezbollah era en realidad la fuerza impulsora delante de Irán y no detrás de Irán. Tenía razón en muchos aspectos, pero en el fondo, Hezbollah tenía su propia agenda. Aún así, mantiene una relación orgánica con Irán y también ideológica. Sin embargo, los israelíes, y desde luego los estadounidenses, nunca entendieron que asesinar a los líderes no cambia nada en actores híbridos de carácter ideológico. Porque Hezbollah no puede definirse como un actor no estatal. Está presente en el Parlamento, en los ministerios, en el gabinete, en los ayuntamientos, en todas partes. Así que forma parte del Estado, pero sigue siendo un actor híbrido. Por eso,
si eliminas a un líder, estas organizaciones tienen un liderazgo horizontal, no vertical. Quitas a uno y hay otros que lo sustituyen. La estrategia de asesinatos que adopta Israel es una táctica porque Benjamín Netanyahu enseñó a la sociedad israelí a ser más teatral que política. Para alcanzar los resultados esenciales y estratégicos, él se conforma con logros tácticos. Por eso presume diciendo, hemos matado a ese líder, hemos matado a aquel, hemos asesinado a esta persona, tenemos un brazo largo, podemos llegar a cualquier parte. Claro que puede llegar a cualquier parte cuando tiene a medio mundo apoyándole con pasaportes falsos y respaldando al Mossad donde sea que actúe, incluso si los detienen. Y los han detenido en Chipre, en Suiza, en Europa, en muchos lugares y también en Jordania, pero luego los liberan. Así que con todo ese apoyo y esas facilidades, puedes ir, matar a cualquiera y salir impune, porque no hay rendición de cuentas. Sin embargo, los israelíes, después del 7 de octubre, cambiaron de doctrina. Hoy entienden que es necesario crear una zona de seguridad en el territorio del enemigo, no en el suyo. Por eso entraron y ocuparon el 53% de Gaza, que ahora es el 60%, y Netanyahu ordenó al ejército llegar al 70%. Por esa misma razón, los israelíes fueron al Líbano y ocuparon, más o menos, entre un 7 y un 10% del territorio libanés, o al menos están operando allí, lo que dificulta que la gente pueda regresar porque quieren crear una zona de seguridad dentro del territorio libanés. Y lo mismo hicieron en Siria, en los altos del Golán, en Quneitra, adoptando exactamente la misma doctrina. En Cisjordania, antes representaba el 20% de Palestina, hoy es solo el 10%, porque una vez más han creado una zona de seguridad dentro del territorio palestino, pero no dentro del territorio controlado por Israel. La doctrina actual respecto a Irán ha fracasado por una razón muy concreta. El eje de la resistencia no tenía un centro común de mando y control hasta junio de 2024. Era solo una disuasión basada en el relato, algo que se utilizaba, pero que nunca tuvo una sala de operaciones conjunta donde todos lucharan, coordinaran y lanzaran ataques y defensas al mismo tiempo. Cuando Irán fue atacado ilegalmente en junio de 2024, fue entonces cuando comprendió la necesidad de apoyar a esos aliados que habían sufrido un revés por parte de los israelíes, los estadounidenses y el resto del apoyo occidental. Porque después del 7 de octubre, todo el mundo apoyó a Israel. Así que, cuando vemos que Irán, en junio de 2025, responde después de 17 o 18 horas y luego responde en 15 minutos, la primera vez en junio de 2025 y la segunda en febrero de 2026, entendemos que Irán se preparó para la batalla, igual que se está preparando hoy. Porque Irán fue atacado 2 veces durante las negociaciones y ahora va a firmar un marco de acuerdo. Es otra negociación y Teherán cree que Estados Unidos no es de fiar y que puede ser atacado antes, durante o después de la negociación. Así que los israelíes hoy están en una situación complicada, porque Donald Trump les está pidiendo que abandonen las zonas de seguridad. Irán, que es muy astuto, está pidiendo detener todas las guerras en todos los frentes, y eso incluye Gaza, Siria, Irak, Líbano, Yemen e Irán. Y los israelíes dicen, queremos libertad de acción y queremos mantener nuestra zona de seguridad. Y es en ese momento, cuando escuchamos las críticas de Donald Trump contra Benjamín Netanyahu, que está dirigiendo al Canal 14 y a sus ministros para que ataquen a Trump. Pero él dice, tengo que manejar la relación con el presidente con prudencia. No quiere salir públicamente a atacarlo.
Ahora bien, Benjamin Netanyahu nunca aceptará que en los próximos 6 meses tenga que retirarse de lo que él llama una zona de seguridad, porque eso significaría ir a la cárcel, ya que tiene 3 casos de corrupción, y perdería las elecciones a primer ministro, a menos que confiese, y entonces necesitaría que el presidente de Israel lo indulte. Pero eso, en cualquier caso, sería el final de su carrera política. Así que, para el primer ministro israelí, hoy se trata de una cuestión existencial para su carrera política, pero no para Israel. Yeah. Today, the Israeli defense minister Israel Sí. Katz said anyone Hoy, who raises el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que cualquiera que levante la mano contra el Estado de Israel, ya sea en Gaza, en Líbano, en Siria o en cualquier otro lugar, sabe que hay un precio que pagar. Y bueno, primero pierden la tierra, luego pierden su casa. Esa es su estrategia. Creo que la guerra contra Irán ha roto por completo la imagen que tenía Israel en Oriente Medio. Porque antes de que empezara esta guerra, Israel pensaba que podía influir en Líbano, que podía influir en Siria. Pensaban que habían destruido los actos de resistencia. ¿Recuerdas aquellos días, antes de que comenzara la guerra, antes de junio de 2025? Me refiero a la primera ronda de ataques contra Irán, porque Israel inició el ataque con el visto bueno de la administración Trump en aquel momento. Así que eso es lo que está ocurriendo ahora. Y la pregunta es, ¿cómo compararías a Israel, tal como era antes de junio de 2025, con lo que es hoy? ¿Y cómo lo percibe la opinión pública en la región? Israel pensó en junio de 2025 que era capaz de luchar contra Irán por su cuenta. Según lo que dijo Donald Trump después de la guerra, Benjamin Netanyahu le rogó, al cabo de 5 días, que detuviera el conflicto. Eso significa que, cuando Netanyahu entiende que sus objetivos son imposibles de alcanzar, recurre a la destrucción de todo lo que puede, porque tiene la fuerza aérea para hacerlo y las bombas estadounidenses que usa con mucha generosidad. Y luego quiere parar, porque no puede hacer frente a los misiles iraníes. Ahora bien, para Benjamin Netanyahu, según el congresista estadounidense Van Hollen, aquello fue una oportunidad. Van Hollen dijo que después de 40 años, Israel encontró a un presidente estadounidense estúpido al que arrastrara una guerra contra Irán. Esas fueron sus palabras, y es cierto. Es algo muy poco común que Israel arrastre a los estadounidenses a iniciar y terminar una guerra en su nombre, y que además inviertan todo su poder militar. Sin embargo, creo, y no quiero sonar cínico, que ese fue el mayor favor que los estadounidenses y los israelíes le hicieron a Irán en febrero de 2026. Irán temía una guerra con Estados Unidos. Al fin y al cabo, Estados Unidos es una superpotencia, tiene el ejército más fuerte del mundo, 780 bases militares y puede bombardear desde cualquier lugar. Irán aceptó el acuerdo con Barack Obama en 2015 porque quería evitar la guerra. Pero cuando los estadounidenses y los israelíes cruzaron ese umbral y fueron a la guerra, Irán aceptó lo que se le impuso, se defendió y consiguió impedir que los estadounidenses y los israelíes alcanzaran sus objetivos. Desde entonces, Irán ha adoptado otra posición de poder. Y lo que nos dijo Benjamin Netanyahu fue que iba a convertir a su país en una superpotencia en Oriente Medio. Esas fueron sus palabras. Pero, en realidad, Irán se ha convertido en la potencia, en la fuerza regional de Oriente Medio. Y estamos volviendo a una posición de Irán en la región parecida a la que tenía en tiempos del Shah, pero ahora con la República Islámica. Antes de 1979, Irán era el país más fuerte de Oriente Medio. Hoy, después de 47 años, todos los países árabes, incluidos Arabia Saudí, le dijeron a Donald Trump: si vas a ir a la guerra con Irán, acaba con ello, porque entienden lo que eso significa, que Irán está emergiendo tal como lo vemos hoy. Irán bombardeó a todos los países del Golfo, conforme al artículo 3314 de la ONU, porque esos países del Golfo usaron su territorio como plataforma y escenario para atacar a Irán.
as a platform in the theater to attack Iran. Today, these Gulf countries will pay like Hoy, esos países del Golfo van a pagar. Y la verdad, me hace gracia, porque Saddam Hussein solía asesinar y ejecutar a la gente, luego enviaba el cuerpo a los padres y les pedía que pagaran la bala. Irán, hoy, va a recibir dinero para la reconstrucción de los mismos países que ha bombardeado, los países del Golfo, porque permitieron a los estadounidenses usar sus bases allí. Y va a recibir compensación por eso. Esa es una posición de fuerza. Benjamin Netanyahu entiende hoy que su narrativa, esa idea de que después de la guerra con Irán esperaría a que los árabes hicieran cola para rogar por una relación con Israel, se ha derrumbado. Ya no hay nadie rogando por una relación con un perdedor, porque un perdedor no tiene muchos padres, solo tiene uno. Y los países del Golfo hoy entienden que es necesario llegar a un acuerdo con Irán, sobre todo un acuerdo de seguridad, porque no quieren volver a ser bombardeados. Y tampoco quieren que un presidente estadounidense use su territorio, los arrastre a una guerra sin pedirles su opinión y luego tengan que pagar el precio. Así que el equilibrio ha cambiado de forma drástica, y eso es lo que está sintiendo Benjamin Netanyahu, no Donald Trump. Trump dijo, vale, soy un jugador. Me dijeron que en 3 días lo acabaría, que esto es otra Venezuela, una victoria rápida, y así puedo decir que merezco el premio Nobel porque logré detener 9 guerras en Oriente Medio con una sola palabra. Y luego dijo, quiero cambiar el régimen. Pero ayer cambió de opinión. Dijo, no, esto no es lo que quiero. Y dijo que quiere contribuir a la elección del Wali al-Faqih, que es el líder de la revolución. Eso demuestra su desconocimiento del sistema electoral iraní y de lo que realmente ocurrió. Cree que no tiene consecuencias. Y luego dijo que dará la mano y se reunirá con Sayyid Mojtaba Khamenei, sin darse cuenta de que es él quien mató a su padre, a su madre y a muchos miembros de su familia. Toda esa falta de comprensión aumentó la desconfianza hacia Irán, pero obligó a Irán a imponer un acuerdo muy duro a los estadounidenses. En 2015, Irán tuvo que demostrar su buena voluntad, cumpliendo primero con todas las condiciones. Y ahora, Irán exige a los estadounidenses que sean ellos quienes lo cumplan todo primero. Los estadounidenses tienen que hacerlo todo primero, empezando por lo más difícil: detener la guerra en Líbano y retirar a todas las fuerzas israelíes en un plazo de 60 días.